Buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por estar aquí nuevamente. Estamos en la séptima semana ya de Teólogas en Diálogo. En esta oportunidad nos acompañan desde Chile y desde Bolivia, Sony desde Bolivia, que vivió mucho tiempo en Argentina, y Ángela, que ahora no vivió en Argentina, está en Chile, y las dos también pertenecen al área de la sistemática. Así que es un gusto tenerlas aquí y vamos a comenzar a hacer este diálogo. La pregunta es, ecos en medio de la pandemia. Yo desde el área en el que estaba trabajando les comentaba que es la pregunta por la salvación y la pregunta por cómo hablar de salvación hoy día. Y estamos en un contexto en el que esa pregunta se vuelve bastante urgente. Mi concepto, o sea, el marco en el que opero, el concepto de salvación del que parto, es una salvación entendida bíblicamente como liberación y como plenificación, los dos ejes, en definitiva. Y la pregunta que a mí me provoca, que me convoca, es ¿salvación de qué? ¿Liberación de qué? ¿Y qué horizontes de plenitud, qué horizontes de esperanza, en definitiva, se abren en medio de la historia? Apuesto por una idea de salvación que palpita en el presente y que alienta al caminar. Entonces, si la pregunta es qué ecos teológicos emergen de la pandemia, y lo leo desde esta perspectiva, en el fondo en la que he estado trabajando, a mí hay ante todo dos palabras que me provocan. La primera es que la salvación, la liberación, es una experiencia que acontece en la herida. La experiencia de salvación no es algo en un después, en un cuando esto pase, en un cuando superemos el conflicto, en un cuando estemos en un mejor momento, sino que es una experiencia que se vivencia, que estamos llamadas a descubrir en la herida, en la crisis, en el dolor, en lo que emerge de... Y esa perspectiva me parece que es como una provocación al mirar, es una clave hermenéutica importante para interpretar lo que estamos viviendo con mayor sentido, también como con mayor proyección, con mayor horizonte. Y lo segundo, que yo me atrevería así como para lanzar en el fondo un par de palabras, tiene que ver con el horizonte de esperanza que brota justamente de esta experiencia. ¿Hacia dónde miramos? ¿Qué es lo que se levanta como urgente, como importante cuando tú estás vivenciando experiencias como esta? Yo creo que los horizontes de esperanza se modifican cuando tocamos lo que de verdad importa, cuando tocamos la fragilidad de la propia vida. Y bueno, en la literatura hay una imagen que a mí me ha hecho mucho sentido, bueno, dos imágenes. Una la tiene mucho Alejo Carpentier, que es el autor, el literato con el que yo he estado trabajando, que es la tensión entre los acá y los allá. Y a los acá necesitados de salvación hay allá, a los que nosotros miramos como buscando, esperanzados en el fondo, una diferencia. Entonces la pregunta, mirando la pandemia, en este acá, ¿cuáles son nuestros allá? A los que nosotros en el fondo como que miramos con esperanza, un allá como de volver a lo mismo, o un allá que se construye desde lo nuevo aprendido, en este acá. Y la segunda imagen, que yo me atrevo así como a tirar a la conversación, tiene que ver con estos mitos de un mundo mejor, hacia los que como que postulan en el fondo la esperanza. Y que se dibujan de diferentes maneras, dependiendo del contexto en el que estamos. O sea, El Dorado fue un mito de un mundo mejor que puso en movimiento a una generación en busca de oro. La Revolución Francesa fue un mito de un mundo mejor que puso en movimiento a una cultura, a un pensamiento.
el reinado de Dios, el reino de los cielos. Es un mito de un mundo mejor que puso en movimiento a un pueblo. Entonces la pregunta que yo me hago es cuáles son nuestros mitos de un mundo mejor, hacia los que uno mira y por los que uno se esfuerza en el fondo. Cuáles son como anhelos y esperanzas que hoy día nos tienen en movimiento. Y es importante porque el horizonte tensiona el presente y permite tomar decisiones. Entonces, el aclarar, como el ponerle nombre a ese horizonte de esperanza, yo creo que es fundamental porque nos pone en camino, nos tensiona en la dirección correcta, es capaz de sostener la marcha, sobre todo teniendo en cuenta aquellas experiencias que uno busca y que requieren de tiempo para ver la luz. La esperanza es la que nos mantiene en esa tensión de espera. Nosotras que estamos como en el eje de teología, sabemos lo que es eso, ¿no? Cuando decimos he retomado mi proyecto, tiene que ver con una esperanza que se resiste a morir. Y eso es importante.